Siendo una persona relativamente joven y tímida, comencé a usar aplicaciones de citas para ayudarme a conocer más personas y, con suerte, encontrar una relación duradera. Me cuesta exponerme, especialmente en público con personas que nunca he conocido, por lo que aplicaciones como Tinder son excelentes para sentirme cómoda hablando con alguien antes de conocerlo en persona. Como referencia, soy una mujer de unos 20 años y he estado usando Tinder durante poco más de un año en ese entonces. La mayoría de mis interacciones hasta este momento habían sido buenas. Por lo general terminaban con salidas durante un par de meses o simplemente nos hacíamos amigos. Todas las rupturas habían sido mutuas y no hubo resentimientos. Esto comenzó un par de meses después de mi última relación. Estuve hablando con un chico al que me referiré como Peter durante unas 2 semanas en Tinder. Por nuestros mensajes de texto de ida y vuelta, parecía una persona agradable y algo tímida. Pero a una parte de mí le gustaba eso porque yo también era tímida. Eventualmente, finalmente me invitó a salir y nos encontramos en un restaurante local esa misma semana. Al conocerlo en persona, al principio nada parecía extraño. Uno de mis mayores temores es que no se parezca en nada a las fotos. Pero Peter no se veía diferente y hablaba tan suavemente como cuando hablaba por mensaje de texto. Sin embargo, nuestra conversación durante la cena esa noche fue realmente incómoda. Apenas habló y siguió mirando a su alrededor. Yo, que tampoco soy una gran conversadora, estaba esforzándome mucho para que se abriera un poco, pero él daba respuestas simples de una sola palabra. En un momento, incluso se levantó de la mesa diciendo que había olvidado algo en su auto y no regresó durante casi 15 minutos, dejándome allí sola. Entonces, por supuesto, cuando terminó la cena, amablemente le dije que no sentía una gran conexión y que no quería continuar con mi relación con él. Se quedó quieto y asintió, y luego caminó hacia su auto. Me sentí mal, pero así fue. Me subí a mi coche y me dirigí a casa. Esa noche, pensé en Peter un par de veces, sintiéndome rara ahora que no tenía a nadie a quien enviar mensajes de texto, pero me recosté y puse una película para aclarar mi mente. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché unos pasos suaves que se acercaban a la puerta de mi casa y se detenían. Apagué el televisor y me volví hacia la puerta, todavía sentada en el sofá. Estaba cansada, pero sabía que había escuchado a alguien. Pasaron 30 segundos de anticipación antes de que unos fuertes golpes golpearan la puerta. Me sobresalté aunque medio lo esperaba. Me levanté y miré por la mirilla y para mi sorpresa, en ese momento Peter estaba parado allí. Abrí la puerta un poco y asomé la cabeza. Peter me miró y luego se volvió por un momento y miró a su alrededor. Esto me hizo sentir muy incómoda y simplemente cerré la puerta con llave, esperando que él entendiera la señal de que tenía que irse de mi propiedad. Después de unos segundos escuché pasos que se alejaban hacia el camino de entrada y un automóvil que giraba y se alejaba. Revisé la ventana para asegurarme de que se había ido y luego me recosté en el sofá. Creo que estaba demasiado cansada para darme cuenta en el shock del momento, pero no fue hasta que me volví a sentar y me di cuenta de que nunca le había dado a Peter mi dirección. Un sentimiento realmente malo recorrió mi cuerpo y fui a revisar la ventana nuevamente para estar a salvo. No necesariamente me sentí en peligro en este momento. Solo me preocupaba que Peter pudiera tener algo mal con él y se hubiera encariñado demasiado conmigo. Me acosté poco después y dormí bien toda la noche. Por la mañana preparé café y desayuné, y debido al clima frío y nevado, me quedé adentro la mayor parte del día. No fue hasta que estaba sacando la basura a la carretera que noté un par de huellas al costado de la casa. Siguiéndolas, rodearon ambos lados de la casa y llegaron hasta la puerta del patio trasero. Luego salieron a la carretera. Intenté repensar lo que pasó anoche, pero estaba segura de haber escuchado a Peter solo caminar hacia la puerta y no alrededor de la casa, por lo que estas huellas debían haber sido de mitad de la noche mientras yo dormía. Ahora, de pie en mi sala de estar, me estaba poniendo extremadamente incómoda y nerviosa. Sé que suena tonto, pero mi ansiedad social en realidad estaba tratando de buscar todas las razones para no llamar al 911. En ese momento, sin embargo, estoy muy agradecida de que mi pánico superó mi ansiedad y me hizo llamar a la policía. Esta decisión es muy probablemente la que me salvó la vida. Sosteniendo mi teléfono después de hablar con alguien del otro lado, miré al suelo y respiré profundamente para mantener la cabeza erguida. Nunca había lidiado con algo como esto, por lo que mi mente no estaba preparada para manejar el estrés. Pero mientras estaba allí tratando de calmar mi cabeza, escuché pasos en la nieve fuera de la ventana de la sala. No estoy segura de qué más describir cómo me sentía aparte de estar completamente asustada. Los pasos se detuvieron fuera de la ventana y comencé a retroceder lentamente, tratando de llegar a la cocina. Luego se escuchó un leve sonido de raspado, probablemente un cuchillo encajado entre la ventana.
tratando de abrirla. Fue una desafortunada reacción mía gritar de terror. Inmediatamente los pasos corrieron hacia el costado de la casa, seguidos por el contundente sonido de la puerta abriéndose. Agarré el primer cuchillo que vi en la cocina y corrí escaleras arriba. Sin embargo, al girar la esquina vislumbré a Peter afuera de la puerta trasera de vidrio, tratando de abrirla a la fuerza. Me encerré en el baño, llorando y agarrando el cuchillo de la cocina mientras escuchaba los fuertes golpes, raspaduras y golpes en la puerta trasera. Sonaba como un oso tratando de arañar y abrirse camino hacia el interior. Esto continuó durante unos 2 o 3 minutos, que parecieron una eternidad. Pensé en todas las cosas horribles que planeaba hacer cuando entrara, lo que me puso más emocional. Pero entonces, un golpe en la puerta principal superó el sonido de los golpes en la puerta trasera, que se detuvo inmediatamente. Un oficial gritó y corrí directamente hacia la puerta principal. Mientras Peter había huido, pudieron encontrarlo bastante rápido, y él admitió lo que hizo, aunque dio pocos motivos para cometerlos. Realmente parecía loco e inestable. Es aterrador pensar cómo sucedió esto aparentemente al encontrarme con un chico normal y amigable. Todo esto me ha dado terribles problemas de confianza, y dejé de usar aplicaciones de citas. Una de las cosas más aterradoras fue que la puerta trasera quedó casi completamente destruida, apenas colgando del pestillo. Probablemente, si la policía hubiera aparecido unos minutos más tarde, Peter habría logrado entrar y quién sabe qué habría hecho si hubiera llegado hasta mí. Rompí con mi ex hace unos años. Se convirtió en una persona imprudente, incapaz de mantener un trabajo o cualquier responsabilidad, por lo que simplemente no funcionó. Incluso siendo la persona que era, nunca pensé que haría algo como esto. Los pocos meses posteriores a la ruptura fueron tranquilos y pacíficos. Estaba disfrutando de mi vida de soltera, simplemente pasando los días. Sin embargo, una noche, regresaba a casa desde el trabajo más tarde de lo habitual, y, cuando me detuve en el camino de entrada, vi a un hombre vestido completamente de negro parado, afuera de una ventana en el lado izquierdo de mi casa, como si estuviera tratando de mirar adentro. Obviamente esto fue realmente espeluznante, así que salí del camino de entrada y estacioné más adelante en la calle, llamando a la policía. Esperé a que aparecieran y, una vez que me informaron que quienquiera que fuera se había ido, y que podía entrar. Me preguntaron si tenía alguna idea de quién podría haber sido, pero en ese momento dije que no. Nunca pensé en mi ex como ese tipo de persona, y no había nadie más que yo pensara que podría ser. La siguiente semana también transcurrió sin problemas, aunque me aseguré de que todas las ventanas estuvieran bloqueadas todas las noches. Una mañana me desperté con el sonido de un movimiento fuera de la ventana de mi dormitorio. Sonaba como un animal moviéndose entre un arbusto, aunque mi pensamiento inmediato fue en ese hombre que había visto mirando por las ventanas la semana pasada. Salté de la cama y me puse algo de ropa. Las persianas cubrían las ventanas, así que sabía que nadie podía ver nada, pero ahora sentía la necesidad de ver por mí misma si había alguien. No quería volver a llamar a la policía solo porque había una ardilla en un arbusto, así que abrí las persianas, pero no vi nada de nada. Incliné la cabeza más cerca de la ventana para poder ver el costado de la casa, y aún así, no había nadie allí. Suspiré. Inmediatamente me sentí más segura y continué con mi mañana como de costumbre. Luego me fui a trabajar. Al llegar a casa bastante tarde otra vez, estaba exhausta y preparé una pequeña cena. Y luego miré un poco de televisión antes de decidir irme a la cama temprano. Me levanté y caminé por el pasillo hacia mi habitación, pero por el rabillo del ojo vi algo horrible. La ventana estaba abierta, solo una pequeña grieta en la parte inferior, pero sabía que la había mantenido cerrada. Así que de cualquier manera, alguien la había roto. Me acerqué y la miré de cerca, y luego la cerré. El pestillo que se usaba para cerrarlo ya no estaba, como si lo hubieran arrancado. Me sentía acorralada y asustada, como si ya ni siquiera estuviera en mi propia casa. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero comencé a temer hacer ruido ante la posibilidad de que alguien estuviera en mi casa se volvió más frecuente en mi mente. Estuve allí parada, no sé cuánto tiempo, escuchando el silencio de la casa antes de que el sonido agudo y repentino de mi teléfono me hiciera temblar. Lo agarré rápidamente, e inmediatamente se me dio un vuelco el estómago. Era un mensaje de texto de mi ex, preguntándome cómo estaba. Lo miré fijamente, en estado de shock, y tratando de reconstruir las piezas en mi mente. ¿Fue esto solo una gran coincidencia o no lo fue en absoluto? ¿Me estaba observando ahora mismo? El miedo se estaba apoderando de mi cuerpo. Miré a mi alrededor frenéticamente, empujándome hacia un rincón de la habitación, para que nadie pudiera acercarse sigilosamente detrás de mí. Luego llegó otro mensaje de texto. Dijo que teníamos que hablar.
Estaba tratando de contener las lágrimas mientras puse mi teléfono para llamar a la policía. Comencé a caminar lentamente hacia la puerta principal. Mientras me acercaba, giré el pomo y traté de abrirla silenciosamente, aunque hizo un crujido bastante fuerte. Inmediatamente, un fuerte golpe se escuchó detrás de la puerta de mi habitación. Abrí la puerta principal y salí corriendo por la calle. Me escondí al costado de la casa de un vecino y esperé a que la policía esté conmigo. Llegaron bastante rápido y caminé hacia el camino de entrada cuando llegaron. Después de que entraron 2 agentes, salieron un minuto después sosteniendo a mi ex y arrastrándolo a su auto. Estaba suplicando, diciendo que solo quería hablar conmigo y que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que no iba a hacer nada más que hablar conmigo. Sin embargo, tenía un cuchillo en el bolsillo. Con suerte, esa fue la última vez que volveré a verlo o saber de él. Obviamente no creo que solo quisiera hablar, pero esa fue la historia que mantuvo, así que nunca sabré qué estaba tratando de hacer en realidad. Pero él esperó en mi habitación así, con un cuchillo, y sé que tuve suerte de salir tan sana y salva como lo hice. Mucha gente tiene historias de exnovios o novias, pero el mío en realidad fue solo un amigo. Voy a llamarlo Brian para mantenerlo todo en privado. Nos conocimos en mi 3er año de secundaria a través de un amigo en común, y nos hicimos muy cercanos relativamente rápido. No íbamos a la misma escuela, ya que él vivía aproximadamente a media hora de mí, pero salíamos todos los fines de semana. Salíamos a comer, paseábamos juntos, y solíamos hablar mucho. A veces también íbamos juntos a conciertos y fiestas. Yo diría que fuimos el mejor amigo del otro durante mucho tiempo. Siempre ha sido un poco raro. Me enviaba mensajes de texto todo el tiempo, a veces 6 o 7 veces seguidas, si no respondía lo suficientemente rápido. La amiga en común que nos presentó, a quien llamaré Holly, y yo estábamos hablando una noche. Ella dijo que pensaba que él podría haber estado mintiendo sobre algunas cosas bastante serias. Cuando nos conocimos, nos había dicho a los dos que su hermana tenía cáncer, pero cuando él y Holly salieron y sacaron el tema, su historia fue diferente. Cuando Holly me dijo esto, decidimos mirar el Facebook de su madre, a quien recientemente agregué y publica básicamente todo. No pudimos encontrar nada, y definitivamente no se habría publicado algo tan serio. Nunca conocí a su hermana ya que nunca nos reuníamos en su casa, pero no me pareció extraño, porque yo tampoco querría a nadie en mi casa. Mientras hablábamos de esto, ambos compartimos otras cosas que nos parecieron un poco raras, como que él dijera que podría tener cáncer, o que estaba en el hospital por una razón muy grave, pero que luego estaría completamente bien en solo unas horas. Después de pasar por todo juntos, no podíamos creer lo mentiroso que era. Me sentí desconsolada porque alguien a quien llamaba mi mejor amigo mintiera sobre cosas tan horribles. Acordamos hablar con él al respecto y luego distanciarnos de él. Quería hablar en persona, pero Holly le había enviado un mensaje de texto primero. Y fue entonces cuando me bombardearon con mensajes. Me llamó tantas veces mientras estaba en el trabajo que llegó a ser demasiado. Decidí llamar a Holly y ver qué estaba pasando, y cuando lo hice, ella dijo que él también se volvió loco con ella. Terminó bloqueando su número porque se puso muy mal. No quería simplemente ghostearlo, pero este comportamiento era sinceramente perturbador. Decidí enviarle un mensaje de texto hablándole sobre esas cosas tan delicadas que alguna vez nos dijo. Después de eso, no le envié más mensajes de texto. No lo bloqueé. No estoy segura de por qué. Pero simplemente no pude hacerlo. Silencié sus notificaciones y llamadas. Y eso fue todo. Pasaron unos días más de llamadas y mensajes de texto en silencio, hasta que mi papá me llamó. Parecía muy preocupado y me preguntó si estaba bien. Dije que sí con calma y pregunté por qué. Dijo que Brian lo llamó y le preguntó por mí, y aparentemente Brian le dijo que me habían pasado cosas bastante serias. Le dije que bloqueara su número y que no le respondiera más después de explicarle todo. Es aún más extraño porque no sé cómo consiguió el número de mi papá. No mucho después de eso, mi hermano también me dijo que Brian le envió un mensaje en Instagram, diciéndole que se lastimaría si no le respondía. También le envió un mensaje de texto a uno de mis mejores amigos. Para empeorar las cosas dijo que iba a terminar con su vida como le había dicho a mi hermano, y él lo sabía. Eso fue el colmo para mí, y decidí enviarle un mensaje de texto una vez más, con todos mis pensamientos y sentimientos, y luego lo bloqueé inmediatamente después de que fue enviado. Pensé que ese era el final, y durante unos meses lo fue, hasta que un día, mientras trabajaba, lo vi entrar por la puerta principal. Mi departamento estaba en la parte trasera de la tienda, así que podía verlo todo. Me deslicé en la parte de atrás y le dije a mi gerente que si alguien preguntaba por mí, le dijera que ya no trabajo allí.
He aquí, en realidad le preguntó a mi gerente si yo estaba allí. Tuve que ser escoltada por un compañero de trabajo el resto de la semana solo para asegurarme de que no estuviera esperando en el estacionamiento cuando salí del trabajo. Hubo una noche, aproximadamente un mes después, en la que su auto estaba estacionado al costado de la calle junto a mi casa. Cuando llegué del trabajo, no había nadie más en casa, así que fui a la casa de un amigo por unas horas para estar segura. No pensé que realmente me haría daño, simplemente no quería hablar con él. Aunque no pensé que me haría daño, también sentí que no sabía realmente quién era él, lo cual me daba miedo. Después de ese incidente, llamé a su madre y le conté todo. No quería que volviera a pasar por mi casa para ir a trabajar, y no quería involucrar a la policía. Amaba a su familia, lo que hizo que la situación fuera realmente difícil. Hasta el día de hoy, crea cuentas falsas en sitios para intentar hablar conmigo o solicita seguirme. Sé que él no está mentalmente bien y realmente deseo que esté bien, pero quiero compartir mi historia y que los demás sepan que tus amigos pueden ser tan tóxicos como cualquier pareja íntima. Es posible, y cuando las personas te muestren sus verdaderos colores, trata de no poner excusas para ellos. Haz lo que sea mejor para ti y tu salud mental, y asegúrate de mantenerse a salvo.